también dentro de la actividad cultural de la Sociedad Bíblica. Está con nosotros acompañándonos Santiago Esquain. De los que están acá es redactor y apoyó también el Diccionario Bíblico Ilustrado y otras obras también como el Diccionario Expositivo de Bain y otros textos también. Y sin más preámbulos, porque el tiempo apremia, le vamos a dar la oportunidad y bienvenido a Chile también y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, hermano Marcelo, y saludos a todos los asistentes. Desde España he venido pues, para dar una serie de conferencias aquí en Chile y me han invitado muy gentilmente a la Sociedad Bíblica para exponer un tema que es de mucha importancia y que es el marco o trasfondo histórico de la Biblia. Evidentemente, disponemos de poco tiempo, tendré que abreviar. Me voy a presentar primero, me llamo Santiago Esquain. Soy español, originalmente de Barcelona, vivo un poco ahora al norte, cerca de Francia, y mi formación fue en ingeniería en procesos químicos, pero también en idiomas. Soy profesor de inglés, con una certificado de aptitud pedagógica. También tengo un certificado de Cambridge, no solamente de inglés, sino también de traducción de ella al inglés. Y también, tras exámenes en la Escuela Diplomática de Madrid, recibí un nombramiento de intérprete jurado de la lengua inglesa. Trabajo mucho en los temas de traducción, interpretación científica, técnica y también mucho en temas bíblicos. Participé durante 7 años bajo los auspicios de la Sociedad Bíblica Trinitaria de Londres en el Comité de Traducción y Lectura del Nuevo Testamento del griego al catalán. O sea que también he estado muy inmergido dentro del tema de traducción bíblica como componente del comité. Y he traducido y adaptado muchas obras, entre ellas la obra El Diccionario Expositivo de Palabras del Nuevo Testamento de griego español de Bain. Llevo como unos más de 30 años trabajando en temas de traducción bíblica, teológica, comentarios bíblicos, etc. Sería demasiado largo hablar de mí y también no valdría la pena porque lo que realmente importa es el tema que nos trae hoy aquí, que es el trasfondo histórico de un libro que es el más importante libro del mundo, que ha forjado la mentalidad, ha forjado la historia, ha forjado por acción y reacción el carácter de naciones, por acción o por reacción. Ha sido un libro amado, odiado, atesorado, perseguido. Y ha sido la clave para muchos para encontrar el gozo y la felicidad trascendentes en esta vida y mi testimonio es también en la venidera, el conocimiento de Dios en Jesucristo. Este es mi testimonio personal. Yo he conocido a Dios por medio de esta palabra que ha venido de Dios y que nos muestra a Jesús. Pero más allá de mi testimonio personal también hay un tema que es importante y que es este marco histórico, porque la Biblia no ha sido un libro que ha salido de la nada. Tiene un origen, tiene una historia, un desarrollo, y vamos un momento pues, a mirar en qué ambientes se forjó a lo largo de la historia. Primero vamos a hablar un poco de un tema que importa mucho, que es la situación actual, por lo que respecta a grandes sectores del mundo académico, la relación que tienen con la Biblia, porque hoy en día la Biblia es generalmente rechazada en sectores académicos. Y es por un método que se aplica uniformemente en el mundo académico occidental, excepto raras excepciones, es el método materialista. Según un concepto que existe hoy en día de contemplar el universo, se conceptúa que todo es materia y movimiento. Y muchos piensan equivocadamente que el materialismo es una conclusión científica y que tenemos que andar dentro de este método porque la ciencia nos ha llevado a esto. Esto es falso. Podría multiplicar las citas de personajes científicos materialistas que confiesan otra realidad, y es que, como dice Richard Dawkins, un materialista, genetista muy famoso de la Universidad de Harvard, contemporáneo nuestro, dice: tenemos un compromiso previo, un compromiso con el materialismo. Dice, no se trata de que los métodos y las instituciones de la ciencia nos obliguen de alguna manera a aceptar una explicación material del mundo fenomenológico, sino al contrario, que estamos obligados por nuestra adhesión previa a las causas materiales a crear una parte de investigación y un conjunto de conceptos que produzcan explicaciones materiales, no importa cuán contrarias sean a la intuición, no importa lo extrañas que sean para los no iniciados. Además, este materialismo es absoluto porque no podemos
una revista que viene semanalmente con el New York Times, en la página 31, ¿no? En el 97 de la página 31. Un largo artículo en el que este genetista proponía y defendía el concepto de un universo que está totalmente cerrado a todo lo que no sea sencillamente nuestro mundo de materia y movimiento y nada más. De modo que vemos que el materialismo, según su confesión, no es una conclusión de la ciencia. Es un punto de partida filosófico desde el que se tiene que interpretar todo lo que veamos, por extrañas que parezcan estas explicaciones materialistas. Dentro del campo de la historia de la religión, la historia que se enseña hoy día al gran público, a los niños de las escuelas, y lo que moldea nuestra mentalidad sin darnos cuenta muchas veces, es la historia de que la religión empezó con un rayo, que algún grupo de antropoides que estaba evolucionando hacia el hombre se pegó un susto y empezaron a admirar aquel poder, en lugar de huir como animales irracionales, que tuvieron respeto e intentaron aplacar aquello que de algún modo pensaban que era como una fuerza que podrían intentar dominar mediante un rito. Y así se formó el animismo poco a poco en esta historia de una evolución de la humanidad a partir de seres semisimios ya para entonces. Esto llevó en una posterior evolución de la humanidad hacia personalizar más estas fuerzas como el rayo, que daría fuego, el agua que iría contra el fuego. Contemplaron luchas entre fuerzas que personalizaron como luchas entre dioses y surgió el politeísmo, que luego daría lugar en la posterior evolución más racional de la humanidad hacia un henoteísmo, un dios supremo sobre otros dioses menores, y finalmente con el avance cultural de la humanidad se llegó en el genio hebreo a concebir un dios monoteísta que los hebreos fueron ya poco a poco difundiendo, y a partir de ello salió el gran monoteísmo que conocemos hoy en día, y la cumbre naturalmente sería el ateísmo. Y esta idea la propagó por primera vez de manera sistemática, había estado en el aire a nivel filosófico en los deístas y antiguos racionalistas, pero la popularizó y la sistematizó Sir Bernard Taylor, que en su obra más definitiva de 1871, titulada Cultura primitiva, investigaciones en el desarrollo de la mitología, de la filosofía, de la religión, del lenguaje, del arte y de las costumbres, un título que lo abarca todo, propuso esta teoría plenamente naturalista que acabamos de describir. Y efectivamente, y aquí estamos hablando de algo que tiene que ver directamente con el concepto que tengamos de la escritura y de si el hombre conoció a Dios al principio y luego se apartó de él, las naciones se apartaron de Dios, o si realmente las naciones fueron avanzando lentamente hacia un concepto elevado de Dios por evolución, porque o una postura cierta o es la otra. Y aceptando esta postura evolucionista, tanto Thomas Huxley como Herbert Spencer en Inglaterra, William Morgan en América, Karl Marx y Friedrich Engels en Alemania y Lenin en Rusia, estaban todos seguros de que esta nueva teoría de Taylor era un nudo que se ajustaba bien al cuello de la religión. Ellos, popularizando y aplicando la teoría de Taylor, esperaban proporcionar las maderas y los clavos para hacer el ataúd de la religión. Y sus efectos en el mundo académico moderno han sido enormes. Es realmente el marco de pensamiento dentro del cual se conceptúa toda religión y también el desarrollo de las escrituras, de la Biblia. Pero el antropólogo Arthur Custance presenta una plena refutación de las tesis de Taylor en artículos como Las culturas primitivas, un reexamen del problema de su origen histórico y en el monoteísmo primitivo y el origen del politeísmo. También otro autor como Don Richardson y muchos otros, realiza una eficaz crítica en el libro Eternidad en sus corazones. Vamos a ver algo que tiene que decir Arthur Custance, que era un antropólogo, miembro de la Asociación Americana de Antropología y del Real Instituto de Antropología. Tenía un máster en lenguas orientales, era un erudito y había estudiado a fondo la cuestión y había ido revisando muchas teorías y que se fundamentaban. Y él dice en su obra sobre el politeísmo primitivo y el origen del monoteísmo que uno de los primeros eruditos expertos en cuneiforme, porque Taylor no lo era, que reconoció la significación de la tendencia a encontrar el monoteísmo en la más remota antigüedad de las naciones, fue Stephen Langdon, de Oxford, y cuando informó de sus conclusiones lo hizo a sabiendas de que sería difícil que lo creyesen. Así escribió en 1931, un erudito en lenguas orientales: puede que sea difícil hacer creer mi conclusión de que tanto en la religión sumeria como en la semítica el monoteísmo precedió al politeísmo.
Las pruebas y las razones para esta conclusión, tan contrarias a los puntos de vista aceptados y corrientes, han quedado expuestas con todo cuidado y a sabiendas de la crítica contraria. Es, espero yo, la conclusión derivada del conocimiento y no de una audaz idea preconcebida, que sí lo fue la de Taylor. Por cuanto Langdon adoptó la postura de que los sumerios representan la civilización histórica más antigua, añadía: es mi parecer que la historia de la más antigua civilización humana constituye un rápido abandono del monoteísmo hacia un politeísmo extremado y a una extendida creencia en los malos espíritus. Es, en un sentido muy verdadero, la historia de la caída del hombre. Yo añadiría, en un sentido muy cierto, la historia del apartamiento del hombre de un Dios único conocido y hacia una deriva hacia las imaginaciones y fantasías que la humanidad ha conocido. Por otra parte, como también menciona Custance, Edward McCready, en su obra acerca de las creencias religiosas de la India, hace la observación de que incluso el Rig Veda, el libro 1, página 64, nos demuestra que en los primeros días los dioses eran considerados sencillamente como diversas manifestaciones de un solo ser divino. Cita lo siguiente: lo llaman Indra, Mitra, Varuna, Agni, aquel que es uno, el sabio nombre por términos diferentes. De modo que también Max Muller, en Historia de la Literatura Sánscrita, dice: hay un monoteísmo que precede al politeísmo de los Vedas. E incluso en la invocación de los innumerables dioses irrumpe el recuerdo de un Dios uno infinito a través de la neblina de la fraseología idolátrica, como un cielo azul que está oculto por unas nubes pasajeras. También cita Arthur Custance a Wilhelm Schmidt en El origen y crecimiento de la religión, hechos y teorías. Dice: volviendo al pueblo más primitivo, los pigmeos africanos, los australianos centrales o los indios de la California central, todos ellos tienen un supremo Dios celestial a quien presentan ofrendas de su sangre y de sus primicias, de la cacería o de la tierra. Todos estos pueblos tienen también breves oraciones acompañadas ocasionalmente de ceremonias que dirigen al supremo Dios creador, antes del cual nada existía. También las primeras naciones canadienses adoraban al gran espíritu, al gran Manitou. Tenían tótems y demonios a los que tenían, pero el Dios era el Dios único, el gran espíritu. No se debe confundir una cosa con la otra. Vamos a ver pues ahora un trasfondo histórico. Tengo que hablar deprisa y abreviar porque el tiempo se nos echa encima y solo tenemos unos 30 minutos más. Vamos a tocar primero entre los documentos antiguos conocidos extrabíblicos y comparando con las escrituras la épica de Gilgamesh. No podemos entrar en los detalles, pero sí mencionar que ahí tenemos toda una épica entre muchas otras historias, hay la tableta del diluvio, una recopilación por si no hay que un nini entre 1300 y 1100 a.C. de materiales anteriores. Y comparándola con Génesis, vemos que hay toda una serie de elementos comunes y estamos hablando de un documento que ni los babilonios copiaron de las escrituras hebreas, ni los hebreos copiaron de los babilonios. La esencia del diluvio en ambos es global, la causa es la maldad humana o los pecados del hombre uno y otro, contra la humanidad entera. En Génesis, en Gilgamesh tenemos la ciudad y toda la humanidad. Mandado por Yahvé en Génesis, la asamblea de los dioses en Gilgamesh. El nombre del protagonista es distinto, pero el carácter del protagonista es justo en ambos. El anuncio es directo de parte de Dios en uno, en un sueño en otro. Se manda a construir un barco en ambas. Hay quejas de parte del héroe protagonista en ambas. La altura del barco es varias cubiertas, 3 en Génesis, 6 en Gilgamesh, con compartimientos muchos en ambos. Ya vamos viendo toda una serie de elementos comunes y algunas disparidades. Y esto, evidentemente, tiene una explicación cuando además contemplamos las tradiciones del diluvio y su comparación con Génesis, pero las tradiciones del diluvio que están extendidas por todo el mundo. Por ejemplo, esto es solamente una pequeña representación. La tabla podría ocupar un par de paredes o más. Tenemos la Sirio-Babilonia 1, la 2, la Persa, la Siria, historias de Asia Menor, de Grecia, Egipto, Italia, Lituania, Rusia, China, India, la nación Cree de Canadá, la nación Cherokee de los Estados Unidos, Papago de México, los aztecas en México, en Perú, las Islas Leeward, las Islas
Fiji, Hawái, pero muchísimas más. Y hay pocos, muchos elementos comunes dependiendo de la historia, pero que se nos habla de un diluvio que destruyó toda una humanidad, o toda una civilización, o todo un pueblo del cual surgió la humanidad después. Y esas historias no se pueden explicar por difusión de una historia central bíblica, sino que tanto la bíblica que recibe Moisés de parte de toda una secuencia patriarcal que procede del diluvio, las demás naciones fueron, después de una dispersión evidentemente, después de una dispersión desde un punto central, llevando memorias que unas naciones mantendrían con más fidelidad, otras se olvidarían en más aspectos, otros perderían completamente. Pero la difusión mundial de las historias y de las tradiciones del diluvio apuntan a un acontecimiento que la Biblia nos presenta como histórico y real. No entro en el tema de la creación, que también la Biblia evidentemente nos da una historia muy distinta de la del materialismo actual. Pero ahora estamos hablando de evidencias, de artefactos, de un marco histórico dentro del cual se movían las escrituras. Vemos que también había tradiciones que procedían evidentemente de un acontecimiento que dejó una memoria en todas las familias de la humanidad, que fueron luego esparciéndose desde el punto central, que fue, según las escrituras, Babel. Ahora vamos a hablar de un tema también muy importante, y es el trasfondo histórico, ya concretamente, que antecede y es coetáneo de Abraham. En diversas otras excavaciones se habían encontrado tabletas que apuntaban a una ciudad que era Ebla. Y se sabía de Ebla sin haberlo encontrado por excavaciones y tabletas encontradas en Mari, en Nuzi y otras menciones en otras ciudades. Finalmente, en una expedición que llegó cerca de Alepo, en Siria, en 1963, dirigida por Paolo Mattiae, y con un epígrafo de apoyo a un erudito de lenguas del Medio Oriente antiguo, Giovanni Pettinato, que evidentemente era una expedición italiana. Descubrieron finalmente en 1964 unos primeros restos de un palacio, de una fortificación y de una ciudad. Finalmente, esta ciudad, este palacio, que parecía un enigma, sospechaban que fuese Ebla, dio lugar al hallazgo en la campaña del 74-75 de más de 15.000 tabletas de arcilla cocida al fuego, muchas íntegras, otras fragmentadas por un derrumbamiento que había habido en uno de los niveles. Hay diversos niveles en Ebla, unos muy antiguos, otros anteriores a la época de Abraham, como unos 400 años, otros de la época de Abraham y otros muy posteriores, hasta llegar a tiempos cuasi históricos. Los niveles de mayor interés en lo que respecta a la relevancia bíblica de Ebla son el Marduk 2 de 2, que cubre, según Paolo Mattiae, el periodo de 2250 al 2000 a.C. Y Marduk 2a, donde están los textos de la época archival, alrededor del 2500 a.C., con itinerarios, vocabularios, transacciones comerciales, etc., y convenciones de la tierra de Canaán y de ciudades cananeas. Hablando incidentalmente, esto forma parte de los grandes descubrimientos que tuvieron lugar desde finales del siglo XIX y que continúan trabajándose hasta nuestros días en todo el creciente fértil de Mesopotamia, subiendo a Siria y bajando a la tierra de Israel, a Jordania, Egipto. Y se debe hacer mención, por ejemplo, de las teorías peregrinas que apuntan a que el Pentateuco no lo pudo escribir Moisés. Se tuvo que escribir en época del exilio o posterior al exilio babilónico, hacia el 600-500 a.C., porque en tiempos de Moisés no existía la escritura. Y estas eran teorías de biblioteca que racionalistas ilustrados del siglo XVIII, de los 1700 y pico, emitieron para intentar justificar su negación de que Moisés hubiera escrito nada. Bueno, pues por un deseo de no tener, porque muchos de ellos eran de una vida tenían unos motivos, y esto se puede también documentar, de una vida que no era muy en consonancia con una voluntad revelada por Dios en las Escrituras. Pero en todo caso, objetivamente, Moisés no pudo haber escrito nada. Y aquí vemos bibliotecas enteras, pues con 800.000 años anteriores a Moisés. Y ciertamente también coetáneas a Moisés, y anteriores a Abraham, y coetáneas a Abraham. Ya no Moisés, sino muy anteriores a Abraham.
con anterioridad a los descubrimientos de Teo Martí, la primera mención extrabíblica de Canaán que se conocía era de Alalaj, muy posterior de muchos siglos a la era de los patriarcas. Y también los que rechazaban los relatos bíblicos, los componentes de una alta crítica materialista, decían, esto de Canaán revela también que el Pentateuco fue escrito en época muy tardía de la época quizá pues, de Babilonia, del año 500 o 600, o sea, como unos 1000 años después de Moisés. Sin embargo, en Eva se han encontrado el nombre de Canaán y de muchas ciudades de Canaán, pero también de Canaán, en tabletas comerciales e históricas. De modo que en una tableta de Eva, por ejemplo, se revela todavía una estatua al señor de Canaán, Be Canaanim. Esta mención ya la vendió Martí II no deja duda de que este nombre era conocido y usado en una época anterior a los patriarcas. Otras menciones interesantes, como he dicho, de ciudades son Biblos, Ashdod, Jaffa, Akko, o Acre, San Juan de Acre, Sidón, Beirut, Alalaj, Megiddo, Laquis, Damasco, Homs y Hama. Antes de Abraham. Aquí vemos un ejemplo de una transcripción dibujada de una de las tabletas. Aquí tenemos una tableta en arcilla cuneiforme con un texto económico que están guardadas en el Museo Arqueológico de Alepo, como he dicho ahí, más de 15.000. Y vamos a ver otra leyenda bíblica, según era considerada por los eruditos, los académicos materialistas, que rechazaban la posibilidad de una revelación bíblica, la siguen rechazando. Bueno, sabemos que Sodoma y Gomorra eran un cuento chino para condenar un tipo de vicio, un tipo de manera de vivir, un tipo de orientación que la escritura pues realmente rechaza, ¿no? Y por lo tanto esto además eran cuentos. Sin embargo, aparecen en la tableta con texto económico, aparecen relacionadas estas ciudades en el mismo orden que las de Génesis 14:2. Sidamo, que en hebreo es Sidón, Sodoma, Emara, que en hebreo es Amorá, Gomorra, Atma, en hebreo es Atma, Sibayum, que en hebreo es Zeboim, y Bela, en hebreo Bela. Las 5 ciudades de la llanura, además situadas, ¿no? Luego tenemos también textos históricos. Sería prolijo ir mucho más allá, pero también nos encontramos con himnos, textos litúrgicos. Y uno de los principales participantes en las investigaciones arqueológicas, el epigrafista Pettinato, ha publicado una traducción del texto de la tableta TM75G, descubierta en 1982. Y en esta tableta dice, Señor del cielo y de la tierra. La tierra no era, tú la creaste. La luz del día no era, tú la creaste. La luz de la mañana tú no habías aún hecho existir. Señor, palabra eficaz. Pues suena, esto parece el prólogo ya de Juan. Al principio era la palabra. Señor, prosperidad. Señor, heroísmo. Señor, infatigable. Como dice la escritura, el Señor no se cansa. Señor, divinidad, la deidad. Señor, quien salva. Un eco también como un preeco de la escritura. La salvación es del Señor. Señor, vida dichosa. Este poema tiene importantes implicaciones. Por su temprana fecha, calculada alrededor del año 2500 a.C., unos 400 años antes de Abraham, destroza las previas especulaciones evolucionistas acerca del desarrollo del genio religioso hebreo. E ilustra la persistencia de un residuo de conocedores de Dios en Canaán y el Medio Oriente del tipo de Melquisedec, en medio de una humanidad apóstata. Fijémonos muy bien que esto de que el genio hebreo llevó a la humanidad al monoteísmo es un cuento chino, porque los profetas de Israel siempre estaban luchando contra la tendencia constante de los hebreos a volverse al politeísmo, a volverse a los dioses de las naciones paganas que los circundaban, que vivían alrededor de ellos. Por tanto, esta tesis del genio religioso hebreo que nos dio el monoteísmo se puede descartar absolutamente. No fue un genio religioso de una raza ni de un pueblo, no que había el recuerdo de una verdad original que se fue perdiendo, pero que los profetas fueron manteniendo pese a las persecuciones que recibieron de aquel genio religioso hebreo que mataba a profetas que venían en nombre del único Dios, porque querían imbricarse en las supersticiones y las inmoralidades que no solamente permitían, sino que promulgaban los sacerdotes de las deidades paganas, como ritos de la fertilidad, por ejemplo, que iban muy en consonancia con
humanas, pero que no están en consonancia precisamente con la verdad del Dios vivo y verdadero. Bien, el epigrafista Deva Pettinato, que mantiene la posición, murió el año pasado, que mantenía la posición de que se estaba dando una evolución hacia el monoteísmo, afirmaba, sin embargo, el valor intrínseco de este himno. Dice Pettinato en su obra Los archivos de Ébola, en la página 159-260, dice: ¿quién de hecho es el Señor del cielo y de la tierra? Ciertamente no está Gan, ni Rasab, ni Sipis, sino Dios en mayúsculas. Vamos ahora a ver otros hallazgos también de la zona del creciente fértil. Las excavaciones de Noci, o Noci, es un nombre que declina y se conoce por las dos maneras. En Noci se encontraron también 4.000 tablillas escritas en caracteres cuneiformes. El mismo tipo de alfabeto que vemos en Ébola, pero las de Noci se encontraron con anterioridad, antes de las de Ébola. Y han sido asignadas al siglo XV a.C., 1400 a.C. aproximadamente, en base a una cronología convencional que está sujeta a revisión, puede ser más antiguo. Los textos de estas tablillas constituyen una valiosa colección de archivos privados y públicos de 4 generaciones y suministran una buena información sobre la vida política y económica y sobre los usos sociales del mundo antiguo, apareciendo en ellas contratos, informes, fallos judiciales y diversos otros tipos de escritos. Y entre ellas se encuentra, por ejemplo, textos que iluminan la alusión de Abraham a Eliezer, su mayordomo, como posible heredero. Porque en estas tabletas aparece la ley de que si no se tenían hijos, se podía adoptar uno que en vida del padre adoptivo era su siervo. Y a su muerte heredaba los bienes. Entonces, hacia el hijo propio recibía la herencia. Eliezer, el Damasceno, mayordomo de Abraham, hubiera sido heredero, porque si estabas actuando como siervo era posiblemente siguiendo este uso social que era coetáneo de los patriarcas. También aparece iluminado el caso de Agar, que fue dada a Abraham como concubina por la misma esposa, por Sara, que era estéril, y quería tener un hijo de la criada para ella. Y eso sucedía, mejor dicho. Sucedía legalmente, era una costumbre aceptada de la época. Y, en todo caso, si la primera esposa, la libre, llegaba a tener después a tener un hijo, era el hijo de la libre el que debía heredar. Sin embargo, la esclava y su prole no debían ser despedidas. Y esta ley puede explicar la resistencia de Abraham a acceder a la petición de Sara de expulsar a la criada y al hijo, aparte del afecto natural que tuviese hacia el hijo de Agar, Ismael. También queda iluminada la venta de la primogenitura por parte de Saúl a Jacob. Por ejemplo, en las tabletas hay el registro de la venta que hizo Tupquitilla a su hermano Curpazá de sus derechos de herencia de una arboleda por 3 ovejas. Así como a Saúl le gustaba más el cocido de lentejas, parece que a este Tupiquilla le gustaba más un buen asado de cordero, ¿no? Pero esto queda iluminada esta costumbre como una realidad legal de aquella sociedad. Era vinculante. La bendición de Isaac y Jacob fue firme también porque el testamento oral era firme y no se podía echar atrás una vez se había pronunciado las palabras bendiciendo con imposición de manos a la persona concreta, porque la imposición de manos era vinculante también. Las gestiones del mayordomo de Abraham para conseguir una esposa para Isaac también aparecen reflejadas en Noci. Se debía tratar con el guardián legal de la doncella, que era frecuentemente el hermano, porque el hermano recibía la dote, no el padre de la doncella. Y el hermano así tenía un dinero con el que poder o bien pagar la dote de su esposa o poderla compensar después si todavía la debía. Eran temas muy importantes en aquella civilización con tanta escasez de medios, que una dote era realmente un fondo de fundación para el hogar de la familia. El curioso caso del robo de los terafines de Labán y Tobillos y de los familiares por parte de Raquel, y de la búsqueda que hace minuciosa Labán cuando los alcanza, cuando Jacob huye con sus esposas de su suegro Labán hacia la tierra de Canaán. Yo registro todo el equipaje de Jacob, muy preocupado. Y eso recibe su explotación según la ley que aparece en Nozo. Según la cual la posesión de los ídolos domésticos por parte del yerno conllevaba que éste debía ser el heredero de las posesiones del suegro.
el arameo, pertenece por derecho a los descendientes de Jacob e Israel. Esto es muy curioso, pero estas cosas no se escriben porque sí, ¿no? Pasemos a Jericó. De Jericó se han dicho muchas cosas en cuanto a su cumplimiento real y ha habido algunas discrepancias y traemos un poco en esto porque es importante. Quien quiera luego más información puede acudir a obras de referencia como el Diccionario Bíblico Ilustrado, allí hay algo más de material, o también hoy día Internet está lleno, y desde la página web de Sedin, que daré antes de terminar, también podrán acceder a mucha más documentación sobre arqueología y Biblia, que está allí. Hay una entrada en el índice de la página web del Servicio Evangélico de Documentación e Información. Karlstadt, en una expedición, se fue a hacer una expedición desde 1930 hasta el 36 en tierra de Israel, entonces llamada Palestina, descubrió la evidencia de los muros caídos de Jericó. Y esta evidencia fue fotografiada por él y por posteriores investigadores. Los muros habían caído de dentro hacia afuera. Sus fundamentos no habían sido minados, sino que debieron ser derrumbados por un potente temblor de tierra. También había evidencia de un violento incendio de la ciudad. Aquí tenemos en aquella porción coloreada cómo quedaron en un gran sector de las murallas los ladrillos que quedaron haciendo la rampa. O sea, lo que tenía que haber sido protección de la ciudad, la gran muralla, que era una enorme muralla, al caer hacia abajo, estaba sobre un montículo que ofrecía una protección, porque el montículo era en vertical y era muy difícil de acceso, se tenía que subir por una rampa muy protegida. Y entonces, realmente la ciudad quedó rodeada de una gran rampa debido a la caída de las piedras y cascotes de las murallas. Y entonces los soldados de Josué pudieron entrar hacia la ciudad para cumplir su misión de toma, de exterminio realmente y de destrucción total de la ciudad, que estaba dada al exterminio por las aberraciones que si se describiesen pondrían los pelos de punta a todo el mundo, porque cuando no había cosechas, cuando había problemas, cuando había escasez de agua o sequía, lo que se hacía era sacrificar a Baal o a Moloch niños de pecho, y de hasta 7 años, y hasta 8. Y el sacrificio era quemándolos vivos en un ídolo de bronce vacío, donde se ponía un fuego muy, muy intenso, y con unos brazos que estaban así para recoger al niño, y que caían adentro de la hoguera del horno, que era aquel ídolo de bronce hueco. Y bueno, entonces estaban todos los sacerdotes de Balak, o de Balaam, o de Moloch, alrededor con tambores que redoblaban fuerte para ahogar los chillidos de la criatura que era lanzada a este fuego. Y esto era pasar a los hijos por fuego, y era un sacrificio que se ofrecía muy comúnmente, muy frecuentemente, dentro de esta civilización cananea, de la que Jericó era uno de los ejemplos realmente frecuentes. España también está llena de todo esto antes de la llegada de los romanos. España era una civilización cananea también. Y la orden de los romanos, lo digo como ilustración, era exterminar a los sacerdotes de Baal, los cartagineses, que eran descendientes de los fenicios, allí donde los encontrasen. Y durante la conquista romana de Iberia, de España, bueno, uno viajaba por España entonces, según dicen los historiadores, era muy frecuente encontrar árboles con 4, 5, 10 sacerdotes de Baal colgando del cuello, porque las legiones romanas, allí donde pacificaban, entraban, y allí donde había los sacerdotes de Baal, había orden de matarlos a todos, porque los romanos esto consideraban una gran abominación también. Vamos a ver Jericó. Sabemos que también hay una promesa a Rahab y a todos los que estaban en su casa de protección. Y efectivamente resulta que se encontró una porción no caída de la muralla. Entre los números 1, aquí, hasta el 5, esta parte quedó en pie. Y había casas construidas contra la muralla en ese sector. Estaría la casa de Rahab entre ellas. Hay coincidencias, aquí no hay cosas muy curiosas. No podemos afirmar, pero podemos ver que hay una concordancia entre el marco histórico de la conquista y lo que la Biblia nos dice. Recipientes de grano quemado. La ciudad, cuando la excavaron Karlstadt y su equipo, y también Catherine Kenyon también concuerda, estaba llena de recipientes de grano quemado, de trigo, de cebada. ¿Qué significa esto? Primero de todo, que había una orden, evidentemente, de quemarlo todo, excepto oro, plata, que
que ser ofrecidas al tesoro del Señor, pero quemar todo lo demás. Quemaron el grano. El grano no era cualquier cosa, era alimento, pero no debían tomarlo. La ciudad quedaba dedicada al exterminio por un juicio divino. Y es evidente que los israelitas cumplieron la orden porque la ciudad estaba toda cubierta, cuando la fueron desenterrando, estaba cubierta toda de cascotes y ruinas, y debajo de lo que encontraron fue toda una desolación, pero no de una ciudad que había sido vencida por hambre. No, había abundante alimento en toda la ciudad quemado. O sea que esto nos habla de la fidelidad de los israelitas a esta orden, excepto a Can, ya sabemos que robó una parte del botín. Y por otra parte vemos también que el sitio había sido muy corto, se nos dice la escritura 7 días, y desde luego no se consumió el alimento, allí se quedó para quemar después bajo la conquista. Bien. Vamos a pasar muy deprisa sobre descubrimientos como de los 600 a.C. más antiguos, con la bendición de Números 6, 24, 26, lo que es un testigo de la antigüedad del Pentateuco, que no fue compilado después de Babilonia, sino que antes ya era usado incluso por judíos supersticiosos, posiblemente como un amuleto. Fue desarrollado con mucho cuidado y efectivamente aquí estaba la bendición de Números, que hemos visto. Bastián de la casa de David. David también era un rey, era una leyenda, nunca había existido David, según los críticos materialistas y antisobrenaturalistas. Pero resulta que sí, hay una referencia en una estela en Moab, una estela en Teodán, al norte de la tierra de Israel, donde se habla de la casa de David, y su fecha es la segunda mitad del siglo 8 a.C., o sea, muy antigua, y como título de la dinastía de David, porque menciona a Joram y Joracab, rey de Israel, y a Ocosías, hijo de Joram, rey de la casa o dinastía de David. O sea, clarísimo. Bien, voy terminando, no da mucho tiempo, pero hay abundancia de artefactos que ilustran en paralelo las escrituras, cómo se hizo el túnel de Ezequías, que fueron 2 equipos que fueron a encontrarse en el centro para llevar agua de un manantial al interior de Jerusalén y impedir que los posibles sitiadores encontrasen el agua. El prisma de Senaquerib, donde dice Senaquerib encerré a Ezequías el judío como un pájaro en la ciudad de Jerusalén, pero no menciona ninguna toma de la ciudad, porque no lo hubo. Sellos coetáneos de Jeremías, el profeta, donde aparecen nombres que aparecen en el libro de Jeremías, como Beraquía, hijo de Nerías, Irameel, hijo del rey, Elisama, siervo del rey, Adonías, siervo sobre la casa, y Hanán, hijo de Gilquía, el sacerdote, o Lucías. En fin, podríamos multiplicar unos documentos escritos sobre tiestos que se usaban, se reciclaban entonces. Y los trozos rotos de tiestos se usaban para escribir todo tipo de cartas, mensajes, diarios personales, y entre ellos se encuentra Ostracón 3 en Laquis, que dirigido desde Jerusalén a Laquis, que estaba sitiada en épocas de Nabucodonosor, en tiempos de Jeremías. Y allí se dice, en este ostracón, dice, las palabras del profeta no son buenas, puedes debilitar las manos de... Ya está, ¿qué quise cortar? ¿De quién? De los defensores, evidentemente. ¿Por qué? Porque Jeremías, la gran carga de su profecía es someteos al rey de Babilonia, dejad de resistir al rey de Babilonia. ¿Por qué? Porque por sus pecados Dios los había librado en manos al rey de Babilonia. Y los nacionalistas a ultranza pensaban que Dios los iba a librar del rey de Babilonia como había librado a Ezequías del rey Senaquerib, pero no iba a ser así, porque el profeta Jeremías lo estaba anunciando. Pues bien, en la resistencia que recibió Jeremías y las persecuciones, y casi lo mataron por su acción antinacionalista, pero fiel a Dios, dice esto, las palabras del profeta no son buenas. Podríamos hablar de los anales de Nabucodonosor, de Nabónido, que justifica las curiosas palabras de Belsasar a Daniel, que sería el tercer señor en el reino, no segundo. Quiero introduciros sobre el regreso de los cautivos, los rollos del Mar Muerto, donde se justifica además totalmente la lectura que anunciaba ya la venida de Jesús.
y no hay variantes. Hay alguna variante absolutamente relevante de tipo ortográfico o alguna pequeña mención, pero está absolutamente... o sea, hay un espacio de unos 1200 años entre este rollo, el contrario del Mar Muerto, y el primer manuscrito que teníamos hasta antes de este descubrimiento en 1948, que era el Códice de Leningrado, si la memoria no me falla. 1200 años de distancia y el texto sigue siendo lo mismo. Bien, pues aquí tenemos esta realidad de este anuncio, de aquel que iba a ser desfigurado, de aquel cuya hermosura iba a desaparecer, pero que iba a sobrar a muchas naciones. Y los reyes cerrarían ante la boca porque veían lo que nunca les fue contado y entenderían lo que jamás habían oído. Y esta es una descripción muy, muy competente del Señor Jesús que cumplió esta profecía. Me quedo mucho más allá, muy lejos de todo lo que hubiera podido o querido presentar, tiempo apremia, pero les recomiendo, entre otras, esta obra, y para adicional información que nos dan aquí abundante en este sitio web. Muchísimas gracias por su atención. He estado intentando comprimir todo un tema vasto, enorme, sobre hay bibliotecas sobre estos temas, bibliotecas, monografías, discusiones. Aquí he dado sencillamente una pequeña pincelada que espero que pueda generar su interés o profundizarlo para penetrar en estos temas tan interesantes para todos, creyentes o no creyentes por un igual, porque el tema de la palabra de Dios, de la Biblia, que consideramos que es realmente palabra de Dios, es vital para cada uno de nosotros. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a cada uno su presencia acá, a nombre de la Sociedad Bíblica, muchas gracias, y cualquier consulta que tengan que hacer, estamos en el stand B10 y 11 aquí en la feria. Muchas gracias.